Amigos de Saque Inicial, sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy, el camino al octagonal, el camino que nos llevará al Mundial de Qatar de 2022. La semana pasada iniciamos este segmento con la selección de la H, la selección de Honduras. Y hoy traemos una selección que quizás para muchos no es muy reconocida futbolísticamente, y es la selección de la hoja de maple, la selección de Canadá. La selección de Canadá, que tiene un camino difícil, pero no imposible. Y ya veremos cómo queda todo después de este largo camino que tienen rumbo a la clasificación al Mundial de Qatar 2022, este mundial atípico que se va a jugar en el invierno del año que viene. Equipo de lujo, Joel Sánchez, Gabriel Santiago y Roger, directamente desde allá, desde Alberta, Canadá. Y bueno, Roger, ¿cómo estás? Háblanos un poquito de la selección de la hoja de maple. ¿Qué podemos esperar de la selección canadiense en este duro camino del octagonal? Bueno, primeramente saludos a todos. Un duro camino que tiene la selección de Canadá, pero no imposible. El primer partido de la selección de Canadá es el día 2 de septiembre contra la selección de Honduras, el equipo catracho, que no sabe todavía a dónde va a llegar. No se sabe si el partido será en Estados Unidos, no se sabe si el partido será en Canadá, no se sabe si será en Vancouver, no se sabe si será en Montreal o Toronto, o allá arriba en Edmonton. En estos momentos no se sabe absolutamente nada debido a la pandemia que ha sufrido este territorio canadiense. La selección de Canadá va a tener un muy grande papel, principalmente porque en estos momentos no se sabe en dónde va a estar jugando sus partidos eliminatorios del octagonal rumbo a Qatar 2022. Como hemos visto, por ejemplo, la selección de Canadá en sus últimos partidos eliminatorios tuvo que jugar tanto en Florida como en Texas y también en la ciudad de Chicago, eliminando a la selección de Haití, que será rival de Canadá en la Copa Oro próximamente y se conocen perfectamente bien. Una venganza o una revancha, más bien deportivamente hablando, para la selección de Haití. Pudiera dejar fuera a Canadá, pero Canadá está con todo para llegar y tener más partidos de preparación rumbo a este octagonal. Ahora, la selección de Canadá en estos momentos se está preparando para la Copa Oro, pero ya para el octagonal final, en esos momentos no se sabe dónde se va a jugar. ¿Por qué? Como digo, la pandemia. ¿Qué pasa aquí en Canadá? Cada provincia tiene sus infecciones. La provincia de Alberta, el día 2 de julio, indicó a toda la población de esta provincia que ya no es necesario utilizar las máscaras. ¿Por qué? Porque la pandemia ha bajado completamente, pero eso debido a que ha habido vacunas, pero las vacunas no le indican a uno si están salvos o si no están salvos. Y, por ejemplo, en los últimos días, vas al supermercado a comprar tus productos y te encuentras con mucha gente sin la máscara y mucha gente que pudiera estar infectada todavía diría, si a mí me infectaron, ahora yo voy a infectar a otros otra vez. Y empieza la pandemia otra vez a subir y esto sería el cuento de nunca acabar. Es por eso que en esos momentos la Asociación Canadiense de Fútbol, Canadian Soccer Association, está analizando en dónde se van a jugar los partidos del octagonal de Canadá. Canadá quiere jugar los partidos de local, con público o sin público, eso ya veremos. En esos momentos, por ejemplo, se ha estado jugando la Copa Stanley de hockey entre Tampa Bay Lightning y Montreal Canadiens, y en Montreal ya permitieron la entrada por lo menos a 2,000 personas dentro del estadio, pero afuera del estadio hay 10,000 gentes concentradas viendo el partido de hockey en un monitor gigante sin máscaras. ¿Eso qué indica? Si pueden tener 10,000 gentes afuera, ¿por qué no los ponen adentro del estadio? Y es una cosa lógica que en Canadá pueden hacer lo mismo con la selección. Vamos a ver qué es lo que sucede, porque todavía no sabemos qué es lo que va a pasar. Sí, es una situación difícil que está viviendo Canadá, y no solamente Canadá, muchos países en la región, en el mundo, todavía con restricciones fuertes para evitar esas aglomeraciones y que la pandemia alcance otro pico de contagios. Y la salud está primero, y ya veremos las recomendaciones
de la OMS y de los departamentos de salud de cada país. Pero ya veremos qué pasa y cómo se jugará ese primer partido, que se jugará el 2 de septiembre ante la selección de la H, Gabriel. Asimismo, Canadá inicia su camino en el octagonal el día 12 de septiembre ante la selección de Honduras, aún por determinar dónde se va a jugar. Pienso que va a ser un partido difícil así, porque la H acostumbra a ser bien física ahí en sus partidos y Canadá va a tener que remar duro ahí para no caer víctima de la agresividad de los hondureños, para poder sacar al menos un punto. El día 5 visitan a los Estados Unidos en Nashville y ya con este sería un gran partido, porque sería como una rivalidad entre norteamericanos y canadienses, y promete mucho este partido. Y después, el 8 de septiembre, le tocaría ser de local otra vez ante la selección de El Salvador, que aún estamos a la espera de dónde se podría jugar en caso de que cambie la situación del COVID-19 en el territorio canadiense. Así es, todo a la espera de estos cambios y de que se permita jugar en su casa a la selección de la hoja de Maple. Joel, ¿qué nos puede decir de Canadá? Canadá, sé que al igual que Estados Unidos, que comparten grupo en la Copa Oro, están centrados en el octagonal. Canadá, que se quedó en el camino a lo que era Rusia 2018, clasificó por primera vez a un mundial en México en el año 1986. Luego, entre sus logros, podemos destacar esa Copa Oro que ganó en el 85 y también la que ganó en el año 2000, que le dio el pase a lo que fue la Copa Confederaciones por allá en el 2001. Es una selección que ha ido sufriendo transformaciones. Ya hemos visto jugadores que han podido moverse a otros hemisferios y adquirir quizás otro tipo de juego. Había una dependencia mucho de Estados Unidos, de la liga de la MLS, que no había decollado, no había explotado bien, pero ya vemos jugadores de Canadá dispersos por otros lados y que han agarrado más tecnicismo y también tienen unos atletas que pueden dar una sorpresa. Esos partidos son importantes. Sé que ustedes mencionan ante Honduras, es un handicap en contra y a favor. Estamos en el mes de julio. Esa eliminatoria está en la esquina en septiembre, lo vemos lejos, pero eso es pronto. No tiene un estadio seguro, pero si se juega en Canadá, sé que los jugadores conocen su estadio, eso le juega en la psiquis, en la mente al rival, y puede ser hasta favorable. Algo que mencionaba Rogers, si en el Stanley Cup tienen 10,000 personas afuera, ¿por qué no permiten tener gente adentro de los estadios con debidas distinciones? ¿Y por qué el gobierno canadiense no se prepara para armar una especie de mini burbuja? Porque nada es más importante para un atleta, no importa la disciplina, de jugar en su tierra, ante su gente y que sepa que está en casa. No se siente bien Toronto Raptors jugando en Estados Unidos. No se siente bien Toronto Blue Jays tampoco jugando en Estados Unidos, sino en su tierra de su gente, porque es un calor especial el que tú sientes. Ese segundo partido, entonces, ante Estados Unidos de visita, creo que es uno de los partidos que yo veo que tienen muy difícil ganar, porque ya ahí se vienen los Pulisic, los Ted, los McKinney, se viene una generación dorada que viene con una confianza y un envión anímico de esa Nation League, que eso es sumamente importante. Ya el tercer partido de Canadá, para no profundizar tanto, es El Salvador, otro partido de local. Ya sabemos que según el sistema de esto octagonal, en esta ocasión antes era el hexagonal, Canadá por ahí en el camino en el 2010, en 2014 se quedó en la tercera ronda y en el hexagonal del 2018 se quedó en la cuarta ronda. O sea, ha estado navegando, ha ido evolucionando, pero no ha podido dar ese gran paso hacia la fiesta grande, donde sabemos que México y Estados Unidos son asiduos visitantes de avanzar, y lo que se va siempre a jugar es un tercer puesto, pero las cosas han cambiado mucho en la CONCACAF. Hemos visto un México sufriendo a través de los tiempos. Hemos visto un Estados Unidos que se quedó fuera de Rusia. O sea, hay muchas vertientes. Ahora bien, la realidad de Canadá es la siguiente. Tienen la oportunidad, con el talento que tienen,
de poder pelear, quién sabe, uno de esos 3 boletos directos. Porque se lo digo hoy, hacer repechaje estará difícil en la CONCACAF. El equipo que se va de repesca tendrá que pelear mucho para poder obtener ese boleto y quizás soñar con Qatar 2022. Y hablando de talento, yo quisiera que Roger, que es quien más seguimientos desde hace muchos años le está dando a la selección de Canadá, nos hable un poquito de ese gran talento que tiene la selección canadiense, varios jugadores jugando ya en ligas europeas de primer nivel. El gran ejemplo de estos jugadores con un gran nivel es Alphonso Davies del Bayern Múnich, pero también está Jonathan David, está Ayo Akinola, y quiero que Roger nos pueda explicar o nos hable un poquito sobre el poderío que tiene Canadá para enfrentarse a este duro camino que le espera en el octagonal. Roger. Cómo no, con mucho gusto. Yo recuerdo en años anteriores, Bob Lenarduzzi, que es el presidente del equipo de Vancouver Whitecaps, fue el entrenador de la selección de Canadá, y normalmente en esos tiempos, en la década de los 90, los jugadores canadienses tenían que salir de Canadá hacia Europa para buscar mejor tanto salario como mejor condiciones futbolísticas y poder representar a Canadá en competiciones importantes. En alguna ocasión tuve la oportunidad de estar con Dale Mitchell, que fue justamente entrenador mío hace mucho tiempo con Vancouver 86ers en 1996, y le había preguntado, bueno, estos jugadores ahora juegan contra Costa Rica, la eliminatoria rumbo a Alemania 2006. Los jugadores de Canadá tenían partidos en Europa, en Inglaterra, por ejemplo, en día sábado por la tarde en Europa, y terminado el partido tenían que venir a Canadá hasta Vancouver para enfrentar en día miércoles a Costa Rica. Él me decía, es muy preocupante esta situación porque los jugadores el día de hoy es lunes por la noche, no han podido dormir y en 2 días tenemos juego en la noche a las 8 de la noche, que es como las 3 de la mañana en Europa, y los acaba completamente. Ahora ha cambiado mucho el fútbol en Canadá porque ya está Major League Soccer, muchos de ellos juegan en Major League Soccer, algunos en Europa y otros juegan tanto en Vancouver como en la Canadian Premier League también. Entonces, eso ha sido muy importante. Y uno de los jugadores importantes que creo que hay que mencionar es Lucas Cavallini. Lucas Cavallini nació, me parece que nació aquí en Canadá, pero es de padres uruguayos. Y hace 2 años, 3 años casi, Canadá enfrentó a French Guyana francesa, en Vancouver, y yo tuve la oportunidad de conversar con el entrenador John Herdman y le pregunté, John Herdman, ¿cómo están los jugadores de la selección de Canadá con tu sistema, con tu nuevo sistema? Porque es entrenador nuevo. Él estaba con la selección de las mujeres y lo cambiaron a los hombres. Y me dijo en inglés, I think they're loving it and they're enjoying it. O sea que lo están disfrutando completamente. Y me dio un panorama de que los jugadores están bastante concentrados y están muy enfocados en lo que están haciendo con él. Creo que ha tenido muy buen éxito con el equipo y sería realmente muy bonito y muy importante que Canadá, el primer partido que tienen contra Honduras, se gane en septiembre. Después ir a Estados Unidos. Un empate sería muy bueno porque el tercer partido sería contra El Salvador en Canadá. No se saben dónde se va a jugar, obviamente, pero ya después, viendo el horario, y en octubre hay partidos en Canadá, y en noviembre juegan contra Costa Rica. ¿Dónde se van a jugar esos partidos? No puedes jugarlo en Edmonton porque la temperatura te llega a 10 grados bajo cero y con nieve. En Toronto estarían a 5 bajo cero, y con las condiciones del lago Ontario junto al estadio es realmente brutal. Es como, por ejemplo, en República Dominicana está haciendo mucho calor con mucha humedad. En Toronto en noviembre es todo lo contrario, mucho frío con mucha humedad que calas a los huesos. No se sabe en dónde se vayan a poner esos partidos, es logística de la Canadian Soccer Association. Edwin, hay que destacar del señor John Herdman, que es el dirigente de la selección. Según el perfil que estuve leyendo, es un tipo bastante joven, 45 años todavía. Estuvo con Nueva Zelanda en la categoría femenina. Luego también tuvo un periplo con la selección femenina de Canadá desde el 2011 hasta el 2018, y del 2018
está ya con la selección masculina. Hay que decir que él consiguió una medalla de oro, me parece, en los Juegos, más bien una medalla de bronce con el equipo de Canadá en los Juegos de Río de Janeiro. Londres 2012, Londres. en Río también. O sea que hizo un buen trabajo con la categoría femenina y por eso se le dio el paso hacia la selección masculina. Eso es lo que podemos entender, Rogers. Sí, efectivamente, la selección de Canadá femenina con John Herdman obtuvo 2 medallas de bronce y lo más doloroso fue un partido contra Estados Unidos rumbo a lo que era la medalla de oro en Londres 2012, que Estados Unidos se la arrebató en el último minuto de partido. Pero esos partidos duelen. Él no ha tenido un club ni un recorrido así que digamos con una selección mayor. Este es su primer gran proyecto, porque estuvo así con Nueva Zelanda, con la femenina de Canadá, pero no ha tenido ese roce con otras selecciones, digamos, antes de llegar a Canadá. Creo que este es su gran examen. Copa Oro y el camino del octagonal, creo que es el gran examen del señor Herdman para graduarse o saber si ya hay que pensar en otro director técnico. Así es, y ya veremos cómo le va a la selección de Canadá en este difícil, como siempre decimos, un difícil camino que tienen todas estas selecciones. Y Gabriel, ¿algo más que agregar? Sí, le quería preguntar a Roger por un par de nombres aquí de la selección canadiense. Roger, ¿qué me puedes decir sobre Cy Larin y Marc Anthony Kaye? Ambos jugadores tienen experiencia ya jugando con la selección de Canadá, han tenido partidos, han tenido minutos. El aspecto psicológico de esos jugadores creo que es muy importante, porque son de esos jugadores que se prenden en alguna ocasión si hay alguna situación donde el rival tiene la pelota, el equipo está bajo presión, está perdiendo, por ejemplo, 1-0, quedan 5 minutos, viene el foul fuerte y llegan a tener tarjeta amarilla, se consume el tiempo y también se consume más el aspecto psicológico de estos jugadores, pero creo que mentalizándose y teniendo buenos resultados van a hacerle mucho más fruto al equipo canadiense. Edwin, yo tengo una última pregunta de mi parte para Roger. ¿Sí? Roger, ¿quién ganaría al día de hoy con los planteles que tienen? Olvídate de los estadios. Te voy a preguntar los 3 primeros partidos y tú me dirás, dejando a Canadá fuera de tu corazón, enfocándote como periodista. Canadá, Honduras, al día de hoy. Canadá, Honduras, el primer partido dices. Sí. ¿Quién ganaría? Empate a 1. Estados Unidos, Canadá. Bueno, con marcadores. Vamos a hacerlo con marcadores por si le llego al pegar. Claro. Canadá 0, Estados Unidos 2. Canadá, El Salvador. Canadá 1, El Salvador 0. En México, Canadá. México 3, Canadá 0. En Jamaica, Canadá. Jamaica 0, Canadá 0. Canadá recibe a Panamá. Canadá 2, Panamá 0. Canadá recibe a Costa Rica. Costa Rica 2, Canadá 1. Bueno, vamos a chequear el video, porque él dijo la primera ronda completa y si acierta lo llamamos para pedir el número de la lotería y nosotros a ver si nos sacamos un dinerito. A ver si le acierta ahí también. Bueno, damas y caballeros. Sí, eso es importante, conseguir esos puntos en la casa, porque cuando tú visitas es muy difícil. Hay estadios que son hostiles en el Caribe y ustedes descender mucho, un ejemplo, hacia Jamaica, visitar otros estadios que son más incómodos. Siempre es bueno sumar en casa, aunque sea de un punto. Es la enseñanza que tenemos de esta ya fase final concerniente a lo que es la CONCACAF. Sí, es por ejemplo, la selección de Canadá, cuando tiene que jugar al Caribe o en Panamá o en Honduras, que es mucho calor y mucha humedad, se concentran en Florida antes de viajar a Centroamérica o al Caribe y les cuesta tanto trabajo, pero tremendo trabajo conseguir puntos. Y el sudor es sumamente importante. Sí, es nuestro colega Ilich Cornejo de San Pedro Sula, allá de Honduras. Dijo que, o sea, nos dio ese pequeño dato
de que el que gana en casa es el que puede obtener ese boleto hacia el Mundial. Los partidos en casa son muy importantes de ganarlos, pero Edwin, no son fáciles. el último pronóstico. Rogers, tus 3 selecciones, no necesariamente el orden. ¿Y quién pasa en el repechaje de la CONCACAF? No te lo iba a poner fácil. México, Estados Unidos, Costa Rica, y para pelear creo que estaría Canadá y Honduras. No le veo tanto caso a Jamaica y no le veo tanto caso a Panamá. Creo que Panamá se queda fuera, ojalá no, pero pienso que se va a quedar fuera de este mundial. Lo dijo Te van a Roger. comentar los panameños, te van a comentar los panameños, Nuestro que tenemos querido- una gran comunidad. Tenemos una comunidad de panameños aquí increíble. Un saludo para ellos, mucho cariño. Y ya veremos cómo lo toman. Y bueno, estos son pronósticos, no hay que tomarse lo personal, son opiniones y vamos con todo. Muchísimas gracias, Roger, de verdad, por tu tiempo, por dedicarnos estos minutos para hablar de lo que nos gusta, hablar de fútbol y dar a conocer un poquito más de detalles de esa selección de Canadá. De verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias también. Por cierto, un saludo a la gente que nos estés viendo también en Panamá. Hace 4 años, el Bolillo Gómez había dicho en una conferencia de prensa, le preguntan, ¿a qué va a ir Panamá al Mundial? Y contestó, Panamá va a ir al Mundial para aprender. Y yo me quedé pensando, dijo, no puedes ir a un Mundial a aprender. A ir a un Mundial es presentar tu examen para graduarte. Para aprender están los partidos de exhibición, partidos de preparación y partidos eliminatorios. Ya que llegas al examen final, es el Mundial. Aprender no puede ir ningún equipo a un Mundial. Así es, en un Mundial hay que darlo todo, pero ya el Bolillo Gómez no está y ya veremos qué puede hacer el actual entrenador de Panamá, Christensen, con esta selección. A ver si le puede conseguir un boleto a la selección canalera. De verdad, agradecemos su sintonía. Recuerden suscribirse, recuerden darle like y quiero sus pronósticos aquí abajo de quién pasa en este grupo B, quiénes se pueden llevar, este grupo B no, este camino al octagonal, si Canadá se queda, me quedé con el video anterior, a ver si Canadá se queda en el camino o obtiene un boleto o por lo menos obtiene esa lucha final del repechaje, ese puesto que es muy difícil de conseguir, un puesto muy peleado. Agradecemos a este equipo, Roger, Gabriel, Joel y este servidor, Edwin Fernández. Este es el canal donde todo comienza, esto es Saque Inicial. Terminamos aquí.